En los reactores de flujo pistón, en estado estacionario, pues eso indica que el flujo de entrada es el mismo en todo momento, el flujo de salida es el mismo en todo momento. Sin embargo, y es un reactor isotérmico, vamos a considerarlo en este momento, entonces la temperatura pues también es constante a lo largo del reactor. Reactor de flujo pistón, pues lo podemos considerar como un reactor tubular, como si fuera pues, un cilindro. Generalmente este reactor está empacado con un catalizador y los reactivos fluyen a través de las partículas del catalizador, se convierten y forman el producto. Aquí, sin embargo, en este reactor, la conversión va cambiando con respecto a la posición, ¿sí? Mientras mayor sea el recorrido que hacen los reactivos, las moléculas del reactivo, pues mayor va a ser su conversión, como podemos observar acá, la distancia a lo largo del reactor y la conversión. Conforme la distancia va aumentando, la conversión también va aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener la ecuación de diseño de un reactor de flujo pistón, vamos a considerar el análisis en un volumen diferencial que está expresado en esta parte del diagrama, ¿sí? Tenemos como entrada un flujo FA con una cierta conversión XA y a la salida del volumen diferencial FA más la diferencial de FA y XA más la diferencial de XA. Obviamente aquí la diferencial de FA pues va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque A se está convirtiendo, está desapareciendo. La diferencial de XA va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la conversión va aumentando con respecto a la posición dentro del reactor. Entonces, dentro de nuestra ecuación de diseño, pues hacemos un balance de materia, un balance de masa. Hay que recordar que estamos considerando en esta parte que el reactor opera de manera isotérmica. Entonces, en un balance de masa, pues vamos a tener los 5 componentes de ese balance, que es entrada más generación es igual a salida más el consumo por reacción más la acumulación. Sin embargo, aquí va a haber algunos términos que van a desaparecer. Por ejemplo, en el caso de la acumulación, este término desaparece porque estamos operando en condiciones estacionarias. O sea, las variables de operación no están cambiando con respecto al tiempo. Entonces, por eso la acumulación desaparece. Como estamos haciendo un balance de materia con respecto al reactivo limitante, pues no vamos a tener generación. Por lo tanto, también este término va a desaparecer. De tal forma que el balance de materia nos va a quedar que la entrada va a ser igual a la salida más el consumo. De acuerdo a la figura que vimos anteriormente, al hacer el balance de materia en un volumen diferencial, a la entrada vamos a tener un flujo FA, que lo vamos a expresar de manera general como FA0 por 1 menos XA0. FA0, ¿qué es? Es el flujo molar inicial, el flujo molar del reactivo limitante a la entrada de nuestro sistema. XA0 va a ser la conversión a la entrada del reactor. Pudiéramos tener que la mezcla reactiva ya entre parcialmente convertida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que venga de otro reactor, que previo a este reactor tuviéramos colocado ya sea un reactor de flujo pistón o bien un reactor de mezcla completa. La desaparición de A por la reacción química, consumo, pues va a estar expresado por la ecuación de velocidad de reacción multiplicado por una diferencial de volumen. Y a la salida de nuestro volumen diferencial de nuestro reactor, pues vamos a tener FA más diferencial de FA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener sustituyendo términos, ¿sí? Y simplificando, que FA va a ser igual FA0, o bueno, FA sería igual a FA más la diferencial de FA más la ecuación de velocidad de reacción multiplicado por una diferencial de volumen. Recordando, FA es igual a FA0 por 1 menos XA. La diferencial de FA, por consiguiente, sería igual a menos FA0 por la diferencial de la conversión. Sustituyendo, y separando variables, vamos a llegar a que la ecuación de diseño va a ser el volumen entre el flujo molar inicial, va a ser igual
Aquí ya separamos variables e integramos a la integral desde una conversión inicial hasta una conversión final de dxa entre menos RA. En términos del tiempo de residencia, recordando que el tiempo de residencia podemos expresar como el volumen del reactor entre el flujo volumétrico y el flujo volumétrico lo relacionamos con el flujo molar a partir de la concentración, podemos tener que el tiempo de residencia va a ser igual hacia cero por la integral desde la conversión inicial hasta la conversión final de la dxa entre menos RA. Si ustedes observan, podemos hacer una analogía con respecto a un reactor intermitente y podemos observar que la ecuación de diseño es prácticamente la misma, nada más que en el caso del reactor intermitente, en lugar de tener un tiempo de residencia, teníamos indicado un tiempo de reacción. Aquí, de igual forma, si nosotros que la reacción se está llevando a cabo en fase gas, tenemos que hacer la corrección de volumen por este cambio en el número de moles. Esto siempre y cuando pues tengamos una diferente cantidad de moléculas en los productos que en los reactivos. Tenemos que hacer la corrección por volumen con el término de epsilon A, que es la razón de cambio. Esta razón de cambio hay que recordar que se calcula como la fracción molar inicial por una delta N sobre la fracción molar inicial, donde la delta N es una relación que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Entonces, esto se sustituye en la concentración de A y así es como nos quedaría entonces la ecuación. ¿Sale? Entonces,